¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Qué gusto poder conectarnos para poder tener nuestra clase número 7 sobre el curso del Espíritu Santo. ¿Verdad? El título de la clase de hoy es El Espíritu Santo, la Iglesia y la vida cristiana. Pues hoy estaremos tratando este tema de cómo se relaciona el Espíritu Santo con la Iglesia y con la vida del cristiano. Esta es nuestra penúltima clase. El próximo lunes ya concluimos el curso. Esta escritura es una escritura fundamental, ¿verdad? Que dice Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer una oración y vamos a empezar con la clase de hoy. Amado Padre que estás en el cielo, queremos darte infinitas gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de conectarnos esta noche para poder juntos aprender de tu palabra y también, Padre, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Señor, Padre, hemos aprendido mucho durante todas estas semanas y hoy, Padre, queremos pedirte que nos sigas acompañando, que nos ayudes a poder abrir nuestra mente y nuestro corazón, a poder entender tu palabra y a poder, Señor, también ponerla en práctica. Gracias te damos por ella, Padre, porque nos revela quién es el Espíritu Santo, qué hace en nosotros y cómo podemos relacionarnos correctamente con el Espíritu. Ayúdanos, por favor, mi Dios, y oramos en Jesús. Amén. Ok. Entonces, el Espíritu Santo, la iglesia y la vida cristiana. Veamos algunas cosas importantes. ¿Qué vamos a estudiar el día de hoy? Vamos a comprender la obra del Espíritu Santo en la formación, en la edificación y en la unidad de la iglesia, como el cuerpo de Cristo. También vamos a reconocer a la iglesia como un templo, el templo del Espíritu Santo, de una manera colectiva, pero también de una manera individual. Vamos a identificar la naturaleza, el propósito y la diversidad de los dones espirituales. Vamos a estudiar el mandato de la llenura del Espíritu Santo y su relación con el andar cotidiano. Vamos a distinguir entre andar el Espíritu y andar en la carne y las consecuencias que esto trae. Y vamos a aplicar estas verdades a la vida diaria, a la comunión, a la oración, al servicio y a la vida de comunidad. Básicamente eso es lo que hoy vamos a tratar. Entonces vamos a avanzar. Primero, como una introducción, entender del nuevo nacimiento a la vida en comunidad. En la clase anterior consideramos la obra del Espíritu Santo en la soteriología, en la salvación del hombre, ¿verdad? En la cual nos daba la convicción del pecado, la fe, la regeneración, la santificación inicial, el bautismo espiritual y el sello, ¿verdad? Básicamente eso tratamos hace 8 días. Esta obra obviamente no concluye con la conversión individual, ¿verdad? El mismo Espíritu que salva, forma, habita y edifica la iglesia y capacita al discípulo para vivir cada día conforme a esta nueva naturaleza. Entonces hay dos dimensiones en esto. Un ministerio corporativo, ¿verdad? Que es la iglesia, el templo, el cuerpo, la comunidad de dones. Y también el ministerio personal, la vida práctica, la llenura, el andar, la oración y el fruto. Obviamente ambas convergen, ¿verdad? En el mismo propósito, ¿cuál es? Que Cristo sea formado en nosotros. Gálatas 4:19, Pablo dice, ¿verdad? Siento dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. Entonces, el Espíritu Santo está en esa tarea de formación del Espíritu, de la persona de Cristo, parecernos más a Jesús en nuestra vida. Es la obra del Espíritu Santo y utiliza la iglesia y nuestra devoción personal. Vamos a lo primero, el Espíritu Santo y la formación de la iglesia. Ahora vamos a ver un poco sobre el bautismo del Espíritu, que ya lo vimos, la iglesia como templo y la unidad, que Él produce y que Él quiere que nosotros guardemos. Entonces, lo primero es que el bautismo del Espíritu, que es, pues ya hablamos que es el mismo bautizo de agua, y la construcción del cuerpo de Cristo. Vamos a ver estas escrituras si me acompañan a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. La primera escritura nos enseña la importancia del bautismo para formar parte del cuerpo de Cristo. Dice en el versículo 13, por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, los
mismos, lo mismos, lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Ah? En Gálatas, capítulo 3 versículo 27, también esa escritura nos enseña algo importante. Dice, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y, según la promesa, herederos. Y Efesios capítulo 2, versículo 14 y 16, dice la Escritura, porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Todo discípulo, todo creyente es bautizado en un mismo espíritu, ¿verdad? En un solo cuerpo, dice la Escritura. Obviamente esta obra es realizada una sola vez en la vida del cristiano, ¿verdad? Y es la base, obviamente, de nuestra existencia como iglesia. La iglesia es un organismo vivo, formado por personas, judíos o no judíos, esclavos o libres, varones y mujeres. Pero están unidos ya no por una raza, ya no por una condición social, sino por la persona de Cristo. Cristo formó parte, obviamente, con su sangre, dice el versículo 14, Él es nuestra paz. Entonces la iglesia no es una institución humana, no es el resultado de un acuerdo religioso entre personas, sino es la creación sobrenatural del Espíritu Santo. La iglesia es algo sobrenatural, creado por Dios y sustentado obviamente por el Espíritu Santo. Entonces la iglesia es creada por Dios, ¿verdad? Y vemos el bautismo, ¿verdad? Al bautizarnos y al recibir el Espíritu Santo, formamos parte de la iglesia. Entonces en esta formación de la iglesia se convierte en el templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:16 dice, no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Entonces aquí la escritura es bastante clara, ¿verdad? Él dice, no saben esto ustedes, que ustedes son, está haciendo una pregunta retórica. ¿Verdad? La respuesta es sí, sí lo sabemos. No es algo nuevo, sí lo sabemos. Ahí pues viene una exhortación acompañada. Entonces, ¿qué es lo primero? Pablo aplica esta imagen, la imagen del templo a una congregación en su conjunto. En primera carta a los Corintios, capítulo 3, del 16 y 17 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Aquí lo que vemos en la interpretación de esta escritura es que esto aplica a la iglesia, ¿sí? Esto aplica no al templo, en este caso de la escritura, al templo cuerpo personal, ¿verdad? No, sino a la iglesia, a la comunidad. Entonces lo que tenemos que entender es que Pablo aplica la imagen de templo a la iglesia. La iglesia es un templo espiritual en el cual el Espíritu mora, habita, como lugar, como cuando en el Antiguo Testamento, obviamente la presencia de Dios estaba dentro del lugar santísimo, en el templo. Estaba la presencia de Dios ahí en el templo. Entonces nosotros tenemos al Espíritu Santo en la iglesia. Por eso la escritura es muy enfática en el versículo 17. Si alguno destruye el templo, Dios lo destruirá. O sea, si alguien intenta destruir la iglesia, Dios va a destruir a esa persona. ¿Por qué? Porque la iglesia es el templo de Dios. Pero también aplica
a lo individual, ¿verdad? A la persona individual. Dice en 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Versículo 20. Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Entonces aquí vemos otra esfera, ahora somos nosotros como personas, somos el templo de Cristo. Entonces, como veíamos acá en esta diapositiva, estas dos dimensiones, el ministerio corporativo, la iglesia como templo y el ministerio personal. Entonces, somos templo de Dios. Dios vive en mí, el Espíritu mora en mí, pero también mora en nosotros. Y es importante entender esto. También la Biblia nos enseña que el Espíritu mora no en un templo terminado, sino en una obra que está en constante crecimiento, que está en formación. En Efesios capítulo 2, versículo del 19 al 22, dice la Escritura. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo, también ustedes son edificados en unión con Él, para que ahí habite Dios en el Espíritu. Entonces, ¿qué vemos acá en esta escritura? Vemos que el templo está en crecimiento, ¿verdad? Y somos edificados sobre los apóstoles, sobre los profetas, con Cristo como piedra angular, pero el Espíritu mora en un templo que está en constante crecimiento, ¿verdad? Por eso dice la Escritura, hasta ser morada de Dios en el Espíritu, para que ahí, dice esta versión, habite Dios en el Espíritu. Entonces, esto lo vemos como la iglesia forma, obviamente el Espíritu es quien le da forma a la iglesia, quien habita en la iglesia, habita en el creyente, pero también quien ayuda a los cristianos, a los discípulos, a que ese templo se siga edificando y se siga construyendo, ¿verdad? Una pregunta, ¿qué piensan ustedes en esto de un templo que está en edificación, que está bien coordinado, que va creciendo? El versículo 21 dice, en Cristo todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. ¿Cómo creen ustedes o qué opinión tienen de cómo nosotros o cómo se cumple esto de que es un edificio que está bien coordinado y que va creciendo? ¿Cómo hacemos que, en este caso, el templo llamado iglesia vaya creciendo? ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué se refiere que la iglesia va Buenas creciendo, que el noches, templo va Pablo. creciendo? Buenas noches. Buenas noches y adelante, Jorge. Y Pablo, yo creo que es parte de la obra del Espíritu Santo que va realizando en nosotros mediante la santificación progresiva, ¿verdad? Eh, Cristo, ¿verdad? Nos salvó y pues fuimos perdonados en el bautismo, ¿verdad? Pero el recibir el Espíritu Santo es lo que garantiza que vamos a poder seguir pareciéndonos cada vez más a Cristo, ¿verdad? Realmente su obra va a seguir mientras estemos nosotros en esta tierra, ¿verdad? Y como comunidad, ¿verdad? También el hecho de que esté coordinado quiere decir de que el Espíritu, pues es quien nos ayuda también a poder vivir en comunidad, ¿verdad? Es lo que creo yo que dice en esta escritura. Ok, gracias, Jorge. Muchas gracias. ¿Alguien más?
¿Cómo va Pablo, buenas noches. creciendo? Sí, buenas Bueno, noches. Eh, en la versión que estoy leyendo dice bien ajustado Ujú, y el término ajustado para mí es muy común, ¿verdad? Porque cuando uno ajusta alguna pieza de un mueble o una casa y está bien ajustada y bien fija, ujú, se podría decir que puedes poner la otra encima, ¿verdad? Para que soporte peso, para que haga fuerza ujú, y un ejemplo. creo que es como que como que puedes construir, ¿verdad? Cuando ajustas bien las piezas de algún mueble o una casa. Ujú, Creo que en la iglesia, pues es igual, creo que cada quien somos piezas importantes que si nos dejamos ajustar, pues nuestra iglesia crecería más, ¿verdad? ujú. Ok, Gracias, gracias. Pablo. Gracias, gracias. ¿Alguien más? amén, Ujú. amén. Puedo, Sí, claro, claro que eh, sí. yo, yo entiendo, Pablo, que aquí significa, ¿verdad? Que cada nuevo creyente, o sea, cada persona que se va bautizando, ¿verdad? Va siendo como una piedra nueva en el edificio, ¿verdad? Y que el cuerpo, pues, de Cristo está compuesto por cada uno de nosotros, los creyentes, ¿verdad? Y que este se va a completar o va a llegar a estar completo cuando que van a creer en Él, o sea, que lo hayamos hecho todos los que vamos a ser escogidos o los que tengamos la disposición, como decía en la clase anterior, en el corazón, ¿verdad? Entonces, la edificación es que cada creyente que se va uniendo es una piedra, o sea, es una parte del templo, ¿verdad? Y claro, el orden va a ser en la medida que nosotros nos vayamos creciendo espiritualmente y vayamos edificando ese templo de acuerdo a como la Biblia nos muestra, ¿verdad? Así Ujú. como nos hemos ido organizando en la iglesia, con los pastores, con los ancianos, con consejeros, con maestros de la Biblia. O sea, pienso que más o menos por ahí iría eso del orden y crecimiento. Gracias, muchas gracias. Creo que todos contribuyen, ¿verdad? Bastante bien a la idea de que, este, sí, claro, también, y lo vamos a ver más adelante, el punto de la unidad. Pero sí, todo es exacto. La vida personal, cuando nosotros crecemos, ¿verdad? Nos desarrollamos espiritualmente, el templo crece, ¿verdad? Cuando nosotros estamos siendo firmes, ¿verdad? Y también y bien ajustados, como decía Marco, el templo crece. Cuando vienen nuevos, el templo crece. Cuando hay desarrollo en cuanto a los dones, ¿verdad? Como lo vimos, como lo mismo lo dice en el capítulo 4 que vamos a ver más adelante de la carta a los Efesios, también el cuerpo va creciendo, ¿no? Entonces, es importante, ¿verdad? Importante ahí ver todo esto, ¿verdad? Es fundamental, ¿verdad? Que el espíritu va creciendo, ¿verdad? O el templo va creciendo por la obra del Espíritu Santo. Vamos a seguir en este punto de la iglesia, el punto de la unidad, el que mencionaba ahí en el chat. En el capítulo 4 versículo 3 dice, procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Procuren, ¿verdad? Procuren mantener la unidad del espíritu. ¿Verdad? En esta escritura, en esta versión dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu. Pablo exhorta, ¿verdad? A los cristianos a guardar. Es importante esa palabra, porque no exhorta a crear la unidad. La unidad no se puede crear. La unidad es una obra del Espíritu Santo, porque después vienen esas verdades unificadoras a partir del versículo 4, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, a una sola fe, a un solo cuerpo, a un solo Señor, a una fe, a un bautismo. O sea, la unidad la produjo el Señor a través de Cristo y la sostiene y la da el Espíritu. Como vemos en el capítulo 2 versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz.
¿verdad? Él es nuestra paz. Entonces Pablo exhorta, ¿ah?, a no a crear, sino a guardar, ¿verdad? A guardar la paz, ¿verdad? A procurar mantener, dice esta versión que es la Reina Valera contemporánea, la unidad del espíritu, la unidad que el espíritu ya ha producido. Esto no significa uniformidad. Unidad no es uniformidad. O sea, como todos nos vestimos iguales, todos somos iguales, todos hablamos iguales. No, tiene que ver con una comunión en torno a realidades que tenemos en común. A veces podemos sentir, yo cómo voy a estar unido a tal persona en la iglesia si somos tan diferentes, somos distintos, ¿verdad? No, no tenemos los mismos gustos, no tenemos cosas afines. Ahí podemos ver esas cosas como de peso para no estar unidos, pero la escritura nos dice que ya hay verdades unificadoras que Dios ya nos la dio y que lo que tenemos que hacer es guardarlas, ¿sí? Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque nos permite entender que Dios ya nos dio la unidad. Dios ya nos unió. Ahora nuestra tarea es esforzarnos, ¿verdad? Esfuércense, sean solícitos en guardar. ¿Por qué? Porque no es fácil. No es fácil guardarla. Crearla es imposible, ¿no? Es imposible crear la unidad. Solo Dios la puede dar. Pero nosotros como discípulos lo que tenemos que hacer es esforzarnos. Pero la unidad del Espíritu, es el Espíritu, dice el versículo, voy a repetir, el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. O sea, el Espíritu ya nos unió. Entonces, cuando alguien divide la iglesia, adivinen contra quién está peleando, ¿verdad? Cuando alguien divide el cuerpo, adivinen contra quién está peleando. La diversidad de dones y ministerios en la iglesia, lejos de amenazar esta unidad, es el medio por el cual el Espíritu Santo edifica la iglesia y levanta la iglesia. Así que, pues nosotros necesitamos entender que el Espíritu pues ya produjo esa unidad y nuestra tarea cristiana es guardarla, ¿verdad? Es guardarla con celo. Número 2, los dones del Espíritu Santo para la iglesia. Hay una naturaleza, hay una diversidad y hay distintas listas de dones que vamos a revisar el día de hoy. Veamos la naturaleza y propósito de los dones, ¿verdad? En 1 Corintios 12:7 dice, a cada uno le he dado la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, Dios nos ha dado diferentes dones a todos los dones, y que vamos a revisar algunos hoy, para provecho. O sea, ¿para provecho de quién? ¿Personal o de la comunidad? Los dones espirituales son capacidades que el Espíritu Santo reparte sobrenaturalmente a cada uno de nosotros. No para una exaltación personal, sino para el bien común. Ya leímos el versículo 7, pero el versículo 11 dice, pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular, según su voluntad. O sea, nuestro Señor, nuestro Dios, a través del Espíritu Santo, nos provee, nos capacita de diferentes dones, o algunos pues se nos dieron desde el nacimiento, ¿verdad? Ya son talentos, pero al final son regalos que Dios da y también son sobrenaturales, porque al final son todo lo que viene de Dios es sobrenatural, pero también esos dones que vamos desarrollando en la iglesia. Primera de Pedro 4, del 10 al 11, dice la Escritura, ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder de Dios, el cual Él le ha dado, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo.
de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, el Señor nos da diferentes dones y hay diversidad de dones. Y esto es muy importante, ¿verdad? Hay una diversidad de dones dados por el Señor a nosotros. Y Pablo pues lo desarrolla en el capítulo 12, ¿verdad? De primera carta a los Corintios, él desarrolla este tema de los dones espirituales, ¿verdad? De la gama de dones, ¿no? Que comienza ahí desde el 12 y va terminando ahí por el 14. Pero Pablo desarrolla esta analogía del cuerpo humano para ilustrar la relación entre unidad y diversidad de en la iglesia. Así como el cuerpo tiene muchos miembros con funciones distintas, pero que son necesarias entre sí, la iglesia necesita de la diversidad de dones para funcionar sanamente. Por eso, nadie puede decir lo que dice el versículo 21 de 1 Corintios 12. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito. Ni tampoco puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Ningún miembro puede decirle al otro que no lo necesita. Cada función es distinta, pero necesaria para el conjunto, ¿verdad? Entonces, es importante. ¿Qué vemos en el versículo 26? De manera que si uno de los miembros padece, todos los miembros se conduelen. Y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan con él. Cuando un miembro sufre o es honrado, todo el cuerpo participa en ello. La iglesia vive y siente lo que los demás sienten como un organismo vivo. Entonces, y esto todo lo mantiene y lo sostiene el Espíritu Santo que produce esta diversidad de dones. ¿Verdad? Entonces, entre más diferentes dones existan en la iglesia, es mejor, porque necesitamos de todo un poco para funcionar correctamente. Por eso, esa idea de la uniformidad, de que todos debemos de ser igualitos, debemos de hablar igual, cosas que a veces se creía en el inicio, ¿no? Que hasta nos peinábamos igual, no es realmente la idea bíblica. Aún la idea bíblica cuando habla de unidad en la carta a los Efesios, habla de la idea como de un tejido de tela, ¿verdad? De esos tejidos que hacen a mano, ¿verdad? Que todos son diferentes hilos, ¿verdad? Pero todos convergen y algunos van para un lado, otros van para otro, unos son de un color, otros son de otro color, y ya todo junto hace un tejido hermoso. Eso es la iglesia, la unidad de diferentes dones dados por el Señor. No todos tenemos todos los dones. A duras penas tenemos uno, ¿verdad? O dos, y algunos tienen muchos, pero todos tenemos algo que aportar, como dice la Escritura en el versículo 7, nos es dado para provecho. Dios produce los dones para el provecho de los demás, de la iglesia. Por eso es que cuando vemos el contraste en el capítulo 14 del don de lenguas, bueno, al final del 12 también, del don de lenguas, que Pablo está como ese es un don que sí es dado por Dios, pero si no hay quien traduzca, es un don que no tiene sentido, porque no está edificando a la iglesia, no está edificando a los demás al escuchar. Entonces, esa es la idea siempre, los dones espirituales, sobrenaturales, dados por Dios, cada uno de ellos, tiene un propósito, la edificación. ¿De qué me sirve a mí hablar bien o de qué me sirve a mí tocar un instrumento? ¿De qué me sirve a mí si al final es solamente para gloriarme? No, tiene que ser como vimos en la escritura de primera de Pedro 4, para darle la gloria a Dios. Entonces vemos una lista de dones en el Nuevo Testamento. Estas listas no pretenden ser exhaustivas, ¿verdad? Tampoco son idénticas entre sí, sino son listas ilustrativas, ¿verdad? Y que ilustran que la generosidad y la variedad de lo que el Espíritu produce. Un ejemplo, en Romanos 12, del 6 al 8, aparecen dones como la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, el repartir, el dar, el presidir, la misericordia.
En 1 Corintios 12, 8 al 10 y el 28 habla dones como la sabiduría, la ciencia, que tiene que ver con la sabiduría también, la fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas, también ayudas y administración. Y en Efesios 4:11 aparecen pues los roles, pero que también son dones, porque lo dice el versículo 11 y los versículos anteriores, son regalos para la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son todos estos dones son dados por Dios. Algunos dones son oficios, ¿verdad? De fundación, como los apóstoles y los profetas. Otros son ministerios permanentes, como los pastores, los maestros, los evangelistas. Y otros son capacidades de servicio, ¿verdad? Como la misericordia, la administración, la ayuda, la hospitalidad, la enseñanza. Todos estos son dones dados por Dios y que aparecen en la Escritura. Todo es generado por el Espíritu Santo para cumplir con lo que vimos en la carta a los Corintios, perdón, la carta a los Efesios capítulo 2, para la edificación de la iglesia. Todos estos dones que vemos en pantalla tienen un solo propósito, la edificación de la iglesia, no para que el individuo se sienta bien, se sienta realizado, se sienta súper wow, no, es para la edificación de la iglesia. Y bueno, antes de terminar este punto, hay una nota sobre la vigencia de los dones. Siempre existe este debate, ¿no? ¿Verdad? Entre los cristianos evangélicos, ¿verdad? Que es el grupo en debate, existe un debate legítimo sobre la vigencia actual de ciertos dones de manifestación extraordinaria, los cuales son las lenguas, las profecías y los milagros, ¿verdad? Y bueno, también aquí pueden entrar el discernimiento de espíritu. ¿Verdad? Uno de las alas del debate son, ¿verdad?, los continuistas. Ellos sostienen que todos los dones permanecen activos hasta la venida de Cristo, ¿verdad? Básicamente entre los evangélicos pues están quienes creen en esto son los pentecostales y los neopentecostales. ¿Verdad? Básicamente son el grupo, ¿verdad?, que cree y que es el grupo más grande, ¿verdad?, entre los evangélicos. Son las iglesias más grandes entre los evangélicos. Y está el otro grupo, los cesacionistas, que ellos entienden que algunos dones ligados a la revelación y confirmación apostólica cesaron con la conclusión del canon del Nuevo Testamento. Los cesacionistas creen que dones como los de revelación dados a los profetas y apóstoles cesaron cuando se terminó el Nuevo Testamento. Pero también los dones de confirmación, ¿verdad? Porque la Escritura dice que los apóstoles, el ministerio apostólico es confirmado con señales y milagros, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, si ya no hay apóstoles, ya no hay señales, ya no hay milagros, pues obviamente milagros siempre hay, pero no un hombre teniendo los dones milagrosos. Obviamente nosotros, como iglesias internacionales de Cristo, nos ubicamos entre los cesacionistas, ¿verdad? Nosotros creemos en la iglesia y siempre hemos creído, ¿verdad?, de que los dones extraordinarios o extravagantes, como el de lenguas, profecías y milagros, cesaron, ¿verdad? No son vigentes ni son necesarios para la iglesia cristiana del día de hoy, ¿verdad? Me gustaría escucharles qué piensan de este punto, bueno, de todo esto de los dones dados a la iglesia, pero también de estos dones milagrosos. ¿Cómo lo ven? No sé si alguno de ustedes viene de alguna iglesia pentecostal que de pronto pues nos pueda enriquecer este tema. Viene, dije, no va, dije. ¿Alguien quiere Pablo, opinar? fíjese que yo quisiera contar una experiencia, ¿verdad? Que yo tuve siendo discípula, pues hace Ujú, unos 5 o 6 años, creo, ¿verdad? Yo estaba en un mall, en un lugar público, claro, ¿verdad? Yo estaba trabajando con otro hermano de la iglesia
estábamos trabajando en algo, en un trabajo que hacíamos juntos. De repente pasó una persona, ¿verdad? La persona se regresó y él se paró en la mesa y me dijo, yo necesito decirte algo que el Espíritu Santo me dijo. Entonces, pues yo me quedé así como sorprendida, pues. Entonces me dijo, el Espíritu Santo me dice que estás pasando esto, esto y esto y esto, pero que te vas a levantar, vas a cambiar, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y la verdad que en el momento, o sea, a mí me impactó mucho porque realmente estaba viviendo una situación bien difícil. Ujú, Y pues o sea, hasta lloré, la verdad lloré. Y yo siempre me recuerdo porque yo no sé quién era él, solo me dijo que él era un pastor, que él trabajaba, creo que era de República Dominicana y que él venía a evangelizar aquí, así como en las montañas, aquí en Honduras. Entonces, no, yo le agradecí, le dije yo muchas gracias y pues la verdad le digo, yo soy cristiana y no practicamos eso de la profecía, pero realmente tomo su palabra, ¿va? Si es de Dios, está bien. Entonces, pero sí quería compartir eso, yo casi nunca lo he compartido, yo estaba con otro hermano de la iglesia, entonces, y la verdad que no sé, o sea, hasta en un momento determinado, yo pensaría que no sé si existe ese tipo de visión o uno espiritualmente, también yo lo he experimentado que yo he estado en un estudio y de repente, o sea, he estado tan profunda en la vida de aquella persona que he sentido muchas cosas, o sea, de decirle a la persona, ujú. pero eh, pienso de que, como decía, o sea, cuando el Espíritu Santo lo transforma a uno por dentro, de repente uno ve cosas más allá o más profundas que antes que uno no estaba en esto de estudiar la Biblia, pues Que gracias, eso quería gracias, compartir. gracias ahí por compartirlo, ¿verdad? Creo que va muy diferente a, ¿verdad? La profecía bíblica, ¿verdad? Que tenemos ahí en la escritura, pues sí, sí tiene mucho que ver con la revelación directa de enseñanza de parte de Dios, ¿verdad? Que Dios daba dirección, como el Nuevo Testamento todavía no estaba formado, entonces Dios usaba a los profetas dentro de la congregación como para predicar, ¿no? Como para poder exhortar a la escritura, a las personas como que fueran la Biblia, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? No tanto en lo predictivo, ¿verdad? Aun cuando vemos la profecía antiguo testamentaria, solo el 30% es predictivo o de adivinación y el 70% es de exhortación, ¿verdad? Pero pues creo sin duda alguna que también dentro de las listas está esto que es el de exhortación, ¿verdad? De pronto hay personas que ese es un don vigente, pueden tener, como dice tu hermana, ¿verdad? Cierta sensibilidad, ¿verdad? Y cierta habilidad para conectar, ¿verdad? Con las personas, ¿verdad? Entonces, pero al final es el Espíritu Santo, ¿no? Hay que tener, pues obviamente, siempre la prudencia de uno discernir, ¿verdad? Con la escritura, ¿verdad? Yo he escuchado historias de personas que una le dice a la otra, el Espíritu Santo me dijo que deja a tu esposo, un ejemplo, ¿no? O sea, el Espíritu Santo jamás le va a decir eso, pues, porque no es parte del plan de Dios, ¿verdad? O que te vayas de la iglesia, o que empieces una relación con alguien. O sea, el Espíritu Santo no va a manifestarse de esta manera, pero sí, de una u otra manera, personas pueden tener esta sensibilidad por el mismo Espíritu de poder exhortar a otros, de poder ver y observar y poder tener esa conexión con las personas, ¿verdad? Pero gracias, es un buen ejemplo. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, buenas noches a todos. Sí, buenas noches. Pues básicamente, no sé si, bueno, esto es una experiencia también. A mí me invitaron a una iglesia hace muchos años. Yo Ujú. asistí a la iglesia y el pastor comenzó a orar y luego todo el mundo empezó como a hablar en lenguas.
¿verdad? Y venía una persona por la espalda de las que estaba, todo el mundo estaba de pie, venía una persona por la espalda y entonces hacía como que le tomaba los hombros para que la persona se tirara al suelo. Entonces, eh, pues sí me asustó, ¿verdad? No, no sentí realmente, no me sentí animada espiritualmente, me asustó bastante. Y bueno, me llamé al silencio, ¿verdad? A la prudencia. Pero este tema de hablar en lenguas, pues no sé cómo poderlo profundizar cuando me han preguntado sobre esa experiencia, ¿verdad? La persona que me invitó me preguntó sobre esa experiencia y pues yo no supe qué responder. Entonces, sí me gustaría, tal vez, Pablo, un poco más de profundidad sobre este punto. Ujú. Gracias. Bueno, bueno, sí, es un tema aparte, pero básicamente, ¿verdad? Lo que vemos, ¿verdad? En la escritura, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, ¿verdad? Donde aparece por primera vez el don de lenguas, vemos que los nativos de otras tierras, judíos nativos de otras tierras, estaban en Jerusalén y escucharon, ¿verdad? A las personas hablar o a los discípulos hablar en sus propias lenguas, ¿verdad? En sus propias lenguas. O sea, ellos escuchaban a los apóstoles que ellos estaban hablando y ellos los escuchaban en sus propias lenguas. Entonces, lo primero es eso, o sea, que lo que vemos en la escritura es que el don de lenguas eh, eran idiomas, ¿verdad? Eran idiomas. Obviamente hay una confusión, ¿verdad? Con 1 Corintios 13, donde la escritura dice, ¿verdad? Que este, en el versículo 2 dice, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladaran los montes y no tengo amor, no soy nada. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pero el versículo 1 dice, si yo hablara, dice, tiempo futuro, no, lenguas humanas y angelicales, dice, y no tengo amor, no tengo nada. Entonces, bueno, algunos creen, no, bueno, es que estas lenguas que uno escucha, ¿verdad? En las iglesias pentecostales son lenguas angelicales, pero Pablo está hablando, si yo hablara, dice, no dices cuando hablo, ¿no? Si yo hablara, o sea, como algo que no está ocurriendo en su vida. Y eso es uno, ¿verdad? Lo otro es que el don de lengua, según lo que podemos entender y comprender, ¿verdad? Aún el mismo Pablo, ¿verdad? Como yo les expresaba, ¿verdad? Hace un poco, es que no está tan animado, ¿no? ¿Verdad? Este, no está tan animado. ¿Por qué? Porque hay un desorden, ¿verdad? En las lenguas, hay un orden que él da, que hablen dos personas, tres máximo, y que haya alguien que les traduzca para que los demás puedan entender. Todo eso es obviado en una iglesia pentecostal, ¿verdad? Donde es pues un desorden totalmente, ¿verdad? Donde cada quien habla por su lado, por su cuenta, ¿verdad? Y pues todos esos gemidos que se escuchan y que no producen paz a los que están a su alrededor, ¿verdad? No produce edificación, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros no creemos en eso que ocurre ahí, ¿verdad? En esas iglesias porque dista mucho de lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dista mucho de lo que la Escritura nos enseña, ¿verdad? Y que era algo como muy común, ¿verdad? Ahí en la iglesia de Corinto, pero que no vemos como muy generalizado en todas las demás iglesias. ¿Verdad? Entonces es lo que yo podría, ¿verdad? Como es un tema, tal vez, en el libro de estudios, ¿verdad? En los libros de estudios que tenemos, el rojo, el azul, ¿verdad? Hay un estudio sobre los dones milagrosos. Entonces ahí aparece un estudio sobre el don de lenguas que tal vez puedes profundizar y que tiene bastante, ahí respaldo. También John MacArthur hace más de 30 años escribió un libro que se llama Los Carismáticos.
¿verdad? Es un libro muy importante también porque pues ayuda mucho a entender todo lo que estamos viendo aquí en 1 de Corintios 12 al 14, ¿verdad? Pero gracias ahí. Es lo que yo he escuchado, ¿no? En la mayoría de personas, que han visitado lugares así, no sienten paz, no se sienten agitación, sienten miedo. Y cuando vemos, pues el espíritu produce paz, ¿verdad? Entonces, como que eso también es algo que es contrario, ¿verdad? También otra cosa que es importante es que hay otras religiones, ¿verdad? No necesariamente cristianas. Un ejemplo, los católicos. Los católicos también practican el don de lenguas, ¿verdad? Y pues podríamos decir, bueno, los evangélicos están cerca de la sana doctrina, ¿no? Pero los católicos no, tienen, creen en la Virgen, creen en los santos y también hablan en lengua. Entonces es como puede ser, ¿verdad? Si ellos ni siquiera son cristianos, pero hablan en lenguas. También los budistas, también hay los hinduistas, también tienen como segmentos de su religión que practican el don de lenguas. Entonces, eso hace no viene exactamente del espíritu, ¿verdad? En ese libro de John MacArthur, yo nunca lo he visto en PDF, pero si alguien lo tiene, lo puede compartir. Es un buen libro para aprender de este tema. Número 3, el Espíritu Santo, pero gracias ahí por la pregunta y por el comentario. El Espíritu Santo y la vida cristiana práctica, ¿verdad? En la última clase nos vamos a enfocar en el fruto del Espíritu, pero vamos a tocar algunos puntos hoy. Primero, la llenura, ¿verdad? La llenura del Espíritu. En Efesios 5:18 dice, no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, ¿verdad? Aquí Pablo utiliza el contraste, ¿verdad? Del vino con el espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Por la idea, ¿no? De que alguien borracho es controlado por el vino, ¿verdad? Él ha perdido sus facultades porque está embriagado. Entonces, en lugar de eso no produce nada, eso no ayuda. Mejor sean llenos del Espíritu Santo porque eso es lo correcto. Entonces, ¿qué aprendemos? A diferencia del bautismo y el sello, que ya lo vimos, que son obras únicas e irrepetibles que ocurren al nacer de nuevo, la llenura es un mandato en tiempo presente y en imperativo. O sea, significa continúen siendo llenos. Tiene que ver con un estilo de vida en el cual el Espíritu Santo nos llena, ¿verdad? Nos llena y nos permite a través de esa llenura, pues ser controlados por el Espíritu Santo. En Juan 3, versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y lo pueden oír, pero no saben de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. No es recibir más Espíritu, sino someterse más al Espíritu, someterse progresivamente en cada área de nuestra vida, someterlo al control y a la dirección del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque es un trabajo constante, ¿verdad? Y pues que Dios nos pueda ayudar. ¿Qué es lo que vemos? Vamos a ver algunas escrituras que nos van a ayudar. En Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 21, nos dice algunos puntos importantes. Efesios 5, 19 al 21, dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿verdad? ¿Después de qué viene eso? ¿Verdad? Del versículo 18. Versículo 18 dice, sean llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Llénense del Espíritu Santo. Versículo 19 al 21 nos enseña cómo. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Y den siempre gracias por todo al Señor y Padre,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. ¿Va? Ahí el versículo 21 lo ponen en la sección siguiente, pero está en la sección anterior. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cuál es el fruto visible de la llenura del Espíritu? Una adoración gozosa, una gratitud constante y una sujeción mutua entre discípulos, ¿verdad? Nos sometemos mutuamente el uno al otro, ¿verdad? Entonces, no es nada místico, ¿verdad? No es nada ahí como esotérico, ¿verdad? O místico, no, es algo espiritual, es algo del diario vivir, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto visible de esa llenura? Hay una adoración a Dios con gozo, con profundidad, hay gratitud al Señor y nos sometemos mutuamente. Y esto es importante. Yo conozco personas que aman aparentemente estudiar la Biblia, se saben escrituras al derecho y al revés, pero no están dispuestos a someterse a otros. Entonces, no está lleno del Espíritu Santo. Personas que adoran de una manera gozosa, pero no están dispuestos a someterse a otros, ¿verdad? Entonces, es algo muy integral, ¿verdad? En Gálatas capítulo 5, pues las escrituras que ya conocemos, ¿verdad? Habla de el andar en el espíritu y andar en la carne. Aquí vemos las obras de la carne, ¿verdad? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, ¿verdad? Y deja la puerta abierta. Ah, Como sabemos, tampoco es una lista exhaustiva, sino también es representativa. Y el fruto del Espíritu, pues habla de un fruto, ¿verdad? Se describe en singular. No, no es correcto decir los frutos del Espíritu. Es un solo fruto en diferentes presentaciones o con diferentes aspectos, ¿verdad? Es una única cosecha integral y armoniosa, ¿verdad? Eso es importante. Esto va en contraste con la pluralidad fragmentada de las obras de la carne, ¿verdad? Estas son obras independientes una de la otra, pero todo esto es integral, por eso es el fruto. Y esto es un desafío, hermanos, porque alguien puede decir, yo tengo amor, pero no tengo mansedumbre, me cuesta. O yo tengo fe, pero no tengo paciencia. Yo tengo gozo, pero no tengo templanza. No, aquí todo tiene que irse desarrollando de una manera integral y armoniosa. O sea, es una parte de un todo, es algo integral. Entonces es muy importante, ¿verdad? Que el Espíritu produce esto. La otra semana nos vamos a centrar en el fruto del Espíritu, pero tiene que ver con nuestro estilo de vida. El Espíritu debe ser un maestro, un guía, un intercesor. Entonces lo primero que vamos a ver es esto, en este punto, ¿verdad? Él es un maestro, Él es un guía. En Juan, vamos a ir a Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, versículo 26. Dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. También esta escritura es una escritura que utiliza mucho en el curso o en el estudio de la bibliología, ¿verdad? Diciendo pues que el Espíritu Santo fue al final el que ayudó a los apóstoles a recordar pues las palabras textuales de Jesús. 16:13 dice la escritura, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Entonces el Espíritu, hermanos, debe ser un maestro y debe de ser un guía. Cristo prometió que el Espíritu nos enseñaría, ¿verdad? Enseñaría a los discípulos todas las cosas y les recordaría lo que Él había dicho y los guiaría o nos guiaría a toda verdad. Hoy esta obra se realiza principalmente a través de la palabra de Dios escrita.
¿verdad? El Espíritu abre el entendimiento para comprender y aplicar las escrituras a nuestra vida, ¿verdad? Veamos estas dos escrituras, primera de Corintios, o sea, Romanos 8:14 primero, para ir en orden. Romanos 8:14 dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Aquí hay una condicionante. Los hijos de Dios no son los que son miembros de la iglesia, son los que ni son los creados por Dios, sino son los que son guiados por Dios. ¿Verdad? Primera de Corintios 2, del 12 al 14, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Entonces, para los discípulos, para los cristianos, el Espíritu Santo es un maestro y un guía que colabora en nuestra vida y en la edificación, obviamente, de la iglesia. Pero también nos ayuda a orar por nosotros. Romanos 8:26 dice aquí la escritura, de igual manera el Espíritu nos ayuda a entender, perdón, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. También los pentecostales dicen que aquí está hablando del don de lenguas, pero no, no está hablando de eso, ¿verdad? El Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿verdad? Con estos gemidos que no podemos decir porque no podemos escuchar, no sabemos, él clama por nosotros. Pero, ¿por qué clama? Dice aquí, por nuestra debilidad. Y yo no sé a ustedes, pero a mí me anima, porque pues hay momentos donde me siento muy débil, no tengo fuerzas, y yo digo, bueno, quiero levantar, quiero sentirme fuerte, quiero levantarme, pero el Espíritu en ese momento de debilidad clama por nosotros, intercede ante nuestra debilidad. Muchas veces, dice acá, no sabemos ni qué pedir, les ha pasado, no sabemos ni qué orar, ni qué pedirle a Dios. No sabemos realmente qué es lo que nos conviene, pero el Espíritu sí lo sabe y Él intercede por nosotros, ¿verdad? Conforme dice, a la voluntad de Dios. Versículo 27. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu en mayúscula, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. O sea, el Espíritu está clamando y orando por nosotros para ayudarnos en nuestra debilidad y para que podamos estar en armonía con la voluntad de Dios. Entonces vemos que el Espíritu nos ayuda, ¿verdad? Nos llena, nos guía, nos enseña, pero también intercede por nosotros. Amén. Bueno. ¿Qué vemos ahora, verdad? Esta parte que con la que quiero también que podamos profundizar un poquito, y es entristecer y apagar el espíritu, ¿verdad? Esto es de verdad muy importante, hermanos, como iglesia, como cristianos, poder entenderlo. Efesios 4:30 y 31, dice la Escritura, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnia y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Cristo y Dios los perdonó a ustedes. ¿Qué vemos? ¿Cómo entristecemos al Espíritu? Pues si leemos el contexto de la Escritura,
Pues bueno, mediante el pecado, pero principalmente entre las relaciones rotas dentro del cuerpo de Cristo. Cuando hay lo que dice aquí, amargura, ¿verdad? Enojo, ira, gritería, calumnia, maldad, falta de bondad, de misericordia y de perdón, adivinen a quién entristecemos, al Espíritu Santo. Entonces, hermano, cuando estamos amargados, entristecemos al Espíritu, ¿verdad? Cuando tenemos ira, entristecemos al Espíritu. Cuando calumniamos, cuando hablamos mal de alguien, entristecemos al Espíritu. Entonces, esto es importante porque la Escritura nos advierte contra dos actitudes que dañan la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu no va a llenarnos si estamos llenos de amargura, ¿verdad? El Espíritu no va a llenarnos si estamos con ira, si no somos misericordiosos, ¿verdad? Y esto, pues es importante tomarlo en cuenta y velar por esto en nuestro corazón. Pero el hermano que está molesto, el hermano que está amargado, el hermano que siente ira, el hermano que está hablando de otros, en quien menos piensa es en el Espíritu Santo. Es en el que menos piensa. Él no está pensando, yo estoy entristeciendo al Espíritu. Que se siente tal vez con la justa razón de sentir lo que siente, ¿verdad? Ahora veamos esta parte de apagarlo. Primera de Tesalonicenses 5, 19 y 20. No admitas ninguna, bueno, perdón, estoy en Timoteo. Primera de Tesalonicenses 5, 19 y 20. Dice, no apaguen el espíritu, no menosprecien, ¿verdad?, las profecías. Versículo 21, examinen todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Aquí, ¿cómo apagamos al Espíritu Santo? Al resistir o despreciar su obra y dirección en la vida de la iglesia. ¿Ah? Se está hablando de una exhortación que viene del versículo 12, que inicia con esto. Hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes, con los que instruyen y dirigen. Ténganlos en alta estima. Versículo 14, les rogamos, hermanos, que llamen a la atención a los ociosos, que tengan cuidado de que nadie pague a otro mal por mal. Versículo 16, estén siempre gozosos. Versículo 17, oren sin cesar. Versículo 18, den gracias a Dios. Y luego viene el 19, no apaguen al Espíritu, no menosprecien lo que Dios quiere comunicar. Al resistir o despreciar su obra, apagamos el Espíritu, ¿verdad? Estas actitudes ocurren en la vida cristiana, ¿verdad? No tienen ninguna relación en primera instancia, ¿verdad?, con la salvación, porque esa creemos que Dios la dio, ¿verdad? Y no la quita, la pone, no la quita, no la pone, ¿no? ¿Verdad? Pero sí interrumpe la comunión, el gozo y la eficacia del testimonio cristiano. Entonces no debemos ni de entristecer ni de apagar el Espíritu Santo, sino permitir que nos llene. Aplicación personal. Un compromiso activo con la vida y edificación de la iglesia, ¿verdad? Reconociendo y ejerciendo los dones recibidos para el bien de los demás. Eso debe ser una aplicación personal de esta clase. Una disposición diaria a someterse a la llenura y dirección del Espíritu, en lugar de ceder a los deseos de la carne. 3. El cultivo constante del fruto del Espíritu como evidencia visible de una vida gobernada por él. Número 4. Sensibilidad para no entristecer ni apagar al Espíritu, cuidando la unidad, la pureza y el amor en la comunidad de fe. Una vida de oración dependiente, confiando en la intercesión del Espíritu en medio de nuestras debilidades. Creo que estas aplicaciones, hermanos, son muy relevantes para nuestra vida. Y los dejo con estas 3 preguntas de reflexión. La primera es, ¿qué diferencia existe entre el bautismo del Espíritu, una obra única de la clase 6, y la llenura del Espíritu,
un mandato continuo, ¿verdad? Versículo 5:18 del Efesios 5. Es importante no confundirlos, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, esta era la única pregunta que podríamos responder, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer ya por el tiempo. Pero estas dos son importantes reflexionar. Considerando las obras de la carne y el fruto del Espíritu de Gálatas 5, del 19 al 23, ¿qué área concreta de tu vida necesita rendirse más plenamente a la dirección del Espíritu Santo? O sea, revisando lo que aparecen en esos versículos, ¿qué área de tu vida hay que someter, hay que rendir, hay que arrepentirse? Y número 3, ¿cómo estás usando los dones espirituales que el Espíritu te ha dado para la edificación de tu iglesia local? ¿Estás aportando en la iglesia? ¿Estás siendo alguien que está sumando en la iglesia, que está poniendo sus dones a servicio de otros? Son preguntas importantes. Si no, todo esto se queda como una linda información, ¿verdad? Pero esto es importante poder ver. Hermanos, gracias. Esto es la clase de hoy. Espero pues que nos haya retado y desafiado y pues también que nos haya ayudado a volvernos más al Señor. Amén. Pues con esto terminamos. Amén. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias, Gracias, Pablo. gracias, Gracias, Pablo. Pablo. Buenas noches a Buenas todos. Buenas noches. Gracias. Gracias, Buenas buenas noches. noches.